Los que habéis visto la emisión creada hace unos días, veréis ahora que el título es distinto. Porque yo me vine arriba poniendo que hoy iba a hablar, iba a mostrar cosas del CMS, el gestor de contenidos de Figma Sites. Pero cuando me puse a pensar con más tranquilidad que lo que tenemos aquí es el portfolio online y encima un portfolio que está usando un grid, dije, ok, en la V1 del portfolio no tenemos ninguna opción u apartado donde, en principio, poner o usar el CMS. ¿Por qué? Porque tenemos una página acerca de, que es estática, tenemos una página podemos tener una página de contacto que también lo será, y un template de proyecto que ahora mismo es una página estática. Y no me quiero aventurar ahora, hoy, a montar una colección en el apartado de CMS para proyectos porque deberíamos deshacer el grid. Y hoy quiero dejar funcionando esto para mañana, miércoles, compartir este archivo zip para que lo podáis descargar y usar como queráis. Y después yo lo avanzaré semana que viene. Pero hoy no hay CMS. Entonces, para no dejar en pelotas a la gente que llega pensando que va a haber algo del CMS, pues lo he quitado del título y de la descripción. Creo que se escucha bien. Muy buenas tomas. Venga. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Esto está tirando de nuestro archivo del portfolio en Figma Design, que tiene bastantes componentes. Entonces, como quiero que esto sea completamente autónomo, pues voy a ir trayendo a Portfolio UX, a Figma Sites, componentes de Figma Design para dejar el template completamente limpio y ordenado. Se escucha perfecto, dice Tomás. Gracias, Tomás. Vale. Dicho esto, me pongo a trabajar. Y si decís algo, por favor, ponedme la etiqueta para que yo vea ahí una cajita roja. Ok, Info and Components. Vamos a empezar. Voy a traer el giro directamente. Voy a copiarlo. Es verdad que esto tiene algunos comentarios o notas. No, fijaros que las notas, claro, las notas nuevas de Figma Design no se las trae de Figma Sites porque no las tiene. Quito esto, le pongo el giro, esto sí. Dejo las leyendas. Sí. Y ahora lo que hago es, cojo bueno, no, antes. Aquí tenemos otros elementos. Los botones. Tenemos botones. Entonces me vengo aquí. Y bueno, me voy a traer. Los tipos no, por el momento no. Me voy a traer iconos, icon button. Overlay avatar también me lo traigo. O me lo llevo. Ok, esto va a estar por aquí. Esto, bueno, esto por arriba porque son componentes que están aquí. Veamos. A ver, voy a probar una cosa. Si yo tengo aquí un avatar, si me voy a Go to Main Component, debería venir a este. No, me voy a otro archivo, vale. Voy a tener que reconstruirlo, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacerlo y eso es lo que montamos hoy. Veamos. Yo tengo aquí este avatar, pero yo quiero usar este avatar. Con lo cual, ahora mismo, estas son prácticas que voy a usar. Las prácticas que voy a usar son prácticas que a veces en el día a día se usan cuando uno va manipulando librerías y tiene que hacer malabares. Trabajo real. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar? Muy fácil. Esta instancia se llama avatar y este componente que está en este archivo local se llama avatar. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer una diferencia mínima. A esto le voy a meter una capa de
de fill. Y lo que voy a hacer ahora es coger el componente. Yo entiendo que esto... Y vengo aquí y busco avatar. En realidad podría hacerlo en current file y tampoco lo hace. Amigo, ¿qué estoy haciendo? Pues no me deja... Ah, no. Esto es una instancia también. Que me traje. Ignoradme. Me lo copié y me pegó una instancia. Juan, no sabes. Pero esto no me lo hizo, no lo hizo mal. A ver. Lo voy a copiar y me lo voy a traer. Vale. No pasa nada. Más fácil. Detach. Avatar. Y ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Current avatar. Está usando el mismo tamaño que son los 80. Eran 80 en el 2XL y el XL. Correcto. Entonces, aquí igual. Bueno, current. Ok. Lo mismo haré aquí. Voy a recordar una cosa. Teníamos, vale, 80 en los tres grandes y 64 en los tres pequeños. Más fácil. Voy a coger esto. Voy a reemplazar por el avatar de current. Aquí lo dejo en 80. ¿Se mantuvo el 64? Perfecto. Ahora, al avatar aquí le voy a quitar la opacidad. Hecho. Overlay, por ahora lo dejo aquí, porque lo voy a usar en otro componente que me voy a traer. Botones. Aquí sí se los trajo. Muy buenas, Edith. Aquí sí se lo trajo los componentes, con lo cual voy a coger los botones y los voy a reemplazar. Voy a intentar hacer lo mismo que hice con el avatar. Voy a seleccionar, a ver si yo selecciono el botón primary de aquí. Cojo todos. Y en lugar de coger el botón del otro archivo, me voy a current. Si elijo botón, esto creo que nunca lo probé. Reemplazar, cambiar un componente y que se actualicen las dos variantes. A ver si funciona. Podría ser. Y si es así, Figma es lo más grande, vamos. Vamos a probar a hacer lo siguiente. Si yo cojo, vamos a meterle una opacidad roja. En teoría... ¡Uy, qué bien! Claro, claro. No, bien. Me está mostrando esto porque en realidad yo he cogido las variantes de 2XL y XL. Si esto lo hago así, perfecto, fabuloso. Quito, quito, quito. Y lo mismo pasará con el secundario, sin problema. Y con el icon button igual. Entiendo que igual. Yo voy a coger el... ¿Qué tamaño teníamos? Bueno, no, todavía no tengo el header. Bien, botón estaría. Ok. Hay algo nuevo, ¿no? Muy buenas. Hola, Jaime. Tomás te está respondiendo. Bienvenido. ¿Qué más me hace falta? Iconos lo voy a dejar. Iconos también debería usarlo. Vamos a probarlo cuando trasteemos con el icon button. Vale. Hecho esto, estoy trayendo aquí estilos y estilos no tengo aquí. Vale. Por lo pronto,
V1, deshago. Tengo componentes también, no pasa nada. Deshago. Trinchera, trinchera. Vale, hago detach. Sin perder la selección. Vamos otra vez. Hago... no puedo desde aquí. Nada, voy a hacer detach primero en todos. Aquí tampoco. Aquí no estoy usando... no hay. No pierdas tiempo, Juan. Luego pulimos. Componente, o variante, mejor dicho, XL de giro. Me lo traigo a mi breakpoint primario. Y aquí voy a eliminar el que teníamos. Perfecto. Perfecto. Una cosa... Y esto funciona, si tiene un fill container, va a funcionar, debería funcionar bien en todas las pantallas. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo. Primero con el footer, vamos a tirar del footer. Vamos a ir a este archivo, vamos a coger nuestro footer, que lo tenemos aquí, lo voy a copiar, lo voy a traer aquí. Aquí se copia el componente entero. No entiendo por qué no ha ocurrido con el avatar. No pasa nada. Renombro. Esto tiene solamente el avatar, bastante espartano. No es el avatar que les gusta a Tomás, lo sé. Teníamos aquí un nav. Tenemos aquí un avatar, una instancia de componente nav, second nav. Entonces, pero claro, el second nav está en la versión 1, con lo cual debe estar por aquí. Correcto, aquí está. Entonces cojo, voy a coger todo esto. En realidad, ya que estamos, me cojo todo esto que lo tenemos en la V1. Y empiezo a trabajar, o me centro a trabajar directamente aquí. Esto lo pego aquí. Entonces, tenemos el nav. Pero claro, aquí se va a traer el nav, voy a confirmarlo otra vez, del otro archivo. Correcto. Lo mismo. Vamos a pulir aquí. Item nav, le voy a poner la nomenclatura adecuada. Ok, esto lo quito. Vamos a hacer lo mismo con el secondary nav. Y aquí, veamos. Aquí tengo el tamaño SM, que es este. Ok. Claro, el MD se va a usar para el primary nav, que en la V1 no está. No pasa nada, lo vamos a dejar aquí. Entonces voy a jugar ahora con el fil aquí. Se lo pongo. Y a estas 4 instancias le voy a coger el item nav de el current, que es este, vamos. Listo. Tampoco tengo que probarlo mucho. Lo quito esto y ya está. Vale. El nav. Y ahora, el nav de aquí voy a coger todas las instancias de este componente y voy a tirar de el secondary nav de el amigo. Aquí no se trajo el componente. Vale, no pasa nada. Detach. Creo el componente nuevo y ahora sí. Ahora sí. Pasó como que en el avatar, me parece. Ok, me vengo aquí. Current. Ay. Ahora sí. Perfecto. Hecho. Quedaría también lo del avatar, pero lo tengo ahí. Bueno, ahí, por aquí. Yo señalo al aire como si... Ahí. Entonces, a ver. Esto
se llama avatar name. Ok, esto lo dejo así. Y aquí también voy a meter una opacidad roja para jugar con esto. Aquí sí está el componente. Bueno, no, una opacidad no, ahí cogí un fill. Y aquí aquí tenemos diferentes tamaños, correcto. Esto lo vamos a usar ahora en un ratito en el header. Vamos a hacer aquí otra opacidad, otro fill, mejor dicho, así. Y ahora, cojo esto, sí. Esto sí es una instancia, correcto. Vamos a seleccionarlas todas. ¿Ha seleccionado todas salvo esta? A ver, si cojo esta. Si es un tema de que he cogido o que no he cogido el primary, no. Vale, no pasa nada. Vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? Empiezo así. Vamos uno por uno. Primero este. Carrera, avatar más name. Ok. Ahí está cogiendo los de los mobile. Y este, vertical B, aquí es un experimento de algo, porque esto no es un componente, no es el bueno. No pasa nada, cojo el secondary nav. No, Juanito. A ver. Current. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, salgamos de este pozo de la siguiente manera. Cojo esta instancia, me la traigo aquí y listo. Si quiero confirmar el tamaño que tenía, me vengo aquí. Aquí estaba usando un desktop. Y aquí había algún problema de... Con razón. Bueno, pero ahora en este archivo está todo ok. Aquí no hay problemas. No. Con lo cual, voy a simplemente quitarle a estas dos variantes el fill y ya lo tenemos funcionando. Había pensado hoy probar de usar el CMS con el nombre del proyecto o del portfolio, la descripción, pero dije, si tenemos componentes, se edita ahí y no hace falta el apartado CMS. CMS más bien para donde haya muchos registros, ¿no? Ok, el footer está, con lo cual ahora cojo el XL y me lo traigo al template. Oh, también lo tengo que llevar a los otros templates. Vale. Ahora, esto va a coger los tamaños correctos. Aquí están todos. Por ejemplo, aquí está el MD, el SM, el XS, ok. A lo mejor aquí, como hicimos en el template de la app que montamos el día viernes, tenemos que hacerlo en vertical. Bueno, paso a paso. Esto está. Bueno, no. Voy a coger el footer y me lo voy a traer, o me lo voy a llevar a los demás templates. Esto es el detalle de la plantilla de un proyecto. Te quedas ahí. Estoy viendo cosas. Y aquí también en la plantilla o template genérico que se usa para el botón primary, el secondary y los enlaces que tengamos en el footer. Va a estar bueno el feedback que espero recibir una vez que esté publicado esto, porque quien quiera descargarlo, lo descargará, lo empezará a usar y empezará a trastear con los templates genéricos para, por ejemplo, en la pantalla secundaria, el botón secundario, o los ítems que quiera poner aquí, o lo que se quiere inventar. Así que va a estar bastante interesante. Continuamos con, si tenemos, empezamos con un header más que, me iba a meter con la tarjeta, pero vamos con header, así tenemos todos los templates controlados. Venga, header.
El header me lo traje, me lo debería haber traído. Sí me lo traje. Sí me lo traje. Está aquí el color este aquí. Va. Ya está pintado de esta manera, con lo cual es tan fácil como coger. Digo que es fácil. No, digo que es fácil, no. Este header tiene los botones del otro archivo. Lo voy a comprobar. Y aquí lo estoy comprobando, sí. Ok. Haré lo mismo que hice con los botones de el giro. Selecciono estos dos. Selecciono de forma en bulk, vamos a decir. Aquí no los coge porque tenemos un icon button. Entonces, cogeré aquí y luego meteré esto. ¿Se está trayendo todos? Yo creo que sí. Si venimos aquí, en este archivo, sí. Haré lo mismo con los icon buttons. Se los coge, está trayendo... Oh. A ver, esto sí, del archivo. Vale, nada. Mire mal. Icon button de aquí. Hecho. Y ahora, bueno, y avatar name también. Ah, no, se está trayendo... Claro, lo había cambiado antes. Correcto. Sí. Entonces ahora quito esto. Bueno, voy a seleccionar así. Y le quito el fill. Te quedas todo limpio. Me cojo el XL. Me lo corto aquí. Y voy primero a el template genético. Le voy a cambiar el nombre después. Ahí. Se está trayendo todas las versiones. Perfecto. Ok. Listo. Bueno, faltaría una cosa más que tampoco hice con el footer. En ninguna. Bueno, no. Espera, Juan. Vamos por partes. Deja fino esto. Voy a coger esto y le voy a poner el fill. No recuerdo si decidimos poner un max width. Eso lo tenemos que decidir ahora. Quiero decir, también lo tenemos que decidir en la home. ¿Nos quedamos con esta versión o con lo que hicimos en el template? Que le pusimos un max width de, creo que fueron 1280 o 1536. A ver si alguien me dice... Ahí... Tomás, acabo de leerte las dos etiquetas. Dice lo del max width, como estoy yo ahora reflexionando. Y después pones el secondary nav, lo pegó como instancia creo. Sí, correcto, vale. Llegué tarde, pero en realidad estamos conectados. Sí. Hoy lo probé y lo vamos a poner. Venga, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger el primary y en principio al portfolio, antes de decidirlo, ¿tenemos algún max width definido en el giro? ¿O lo tenemos como le gusta a Alex? Como le gusta a Alex. ¿Aquí qué hacemos? Ojo, a ver. Aquí, ¿qué hacemos? Dejamos todo... Tengo dudas si, por ejemplo, el giro dejarlo con un max width de 1536, es decir, en 2XL o en 1280. Y la siguiente duda es, ¿dejamos el... Ya tengo la respuesta, pero ¿dejamos el giro del mismo ancho que el grid? El grid sí tiene un max width. Con lo cual, aquí podemos hacer lo siguiente. Si yo cojo el giro y le pongo un max width de 1536, como decía antes, ¿qué va a pasar? Esto, que en un momento... no, el giro está en 1536, me callo la boca. Lo dejo así, no hay nada más que hablar. Ahora, footer también. Sí, hasta que me diga lo contrario, 1536 en V1, punto. No se va a ver la diferencia, pero ahí te quedas. Ahora, vamos a ir a los headers.
¿Puedo hacer los dos al mismo tiempo? Sí. 1536. Esto no me parece mal, perfecto. Aquí falta un... Bueno, veo cositas que corregir. Y lo mismo que era aquí. Max width 1536. Perfecto. Bien. Le falta un fill container al footer. A ver. Correcto. Gracias, Tomás. ¿Aquí también? En el home también. Gracias, Tomás. Perfecto. Ok. Bueno. Ahora sí. Con esto controlado, a falta de pulir y limpiar cositas, aquí viene el card, Project Card, que mi miedo, entre comillas, porque no es miedo, es, a mí lo que me gustaría es que cuando reemplace el Project Card, así como se reemplazaron todos los botones en las 6 variantes de header, por ejemplo, o de giro, me gustaría que el card se actualice, que las instancias de card se actualicen en las 6 variantes, en los 6 breakpoints. ¿Por qué? Porque aquí hicimos malabares para que funcionen de forma correcta en el componente grid que está todavía en beta, ¿verdad? Sí, estaba en beta, ¿no? Sí. Ahí está, lo pone. Entonces, ahora, bueno, ahora hay que echarle ganas, voy a decirlo así. Aquí tengo este avatar name. Es probable que el header, lo voy a probar otra vez. Esto está bien. Y por alguna razón no se está mostrando esto en desktop. Y es la desktop. Si yo hago un reset. Ahora sí, ok. Día cruzado. Evidentemente esto está usando el de aquí. Como aquí lo pone. Correcto. Vale, esto está todo bien. Voy a quitar estas mierdas. Vamos a dejarlo más o menos bien. Y yo mañana lo comparto. No hay nada. Batch lo dejo así por ahora. Todo tranquilo. Epa. Bueno. Quedaría aquí. La imagen Open Graph la dejo. 1600 por 2 por 630. Perfecto. Social Image. El favicon también lo dejo aquí por si alguien lo quiere usar. Y... esto podría ponerlo con los componentes, ¿no? La verdad. Aquí estamos. Solamente quiero probar una cosa. Si yo cojo el avatar name y aquí le pongo, en teoría, si aquí le pongo mi nombre, o le pongo el de Glenda, nunca otra persona, deberé ir al giro. Vale, es que en el giro no tengo nada. En el footer sí. En el footer sí. Perfecto. Callo la boca. Vale, perfecto. Y digo yo, en el giro no lo puedo usar. Y ya que estamos, lo mejoramos. Sí, pero no. No. Voy a otra vez a quitarle el nombre a Glenda.
Eso está funcionando. Ahora voy a coger esto y a primary voy a coger estas dos tarjetas y le hago un reset. Si le hago un reset, el tamaño se va a ir a... ¿No? Bien, perfecto. Siguen funcionando bien, los max width funcionan bien. Solamente me quedaría con... ¿Hay links? Sí, los... ¿Mantuvimos los links o no? Solamente de aquí a aquí. Bueno, también tengo que limpiar esto, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Vamos a limpiar más. Esto se puede limpiar tal cual, porque esto no es ningún componente ni nada. Con lo cual, tengo aquí un... no tengo nada, voy a hacerlo yo. Vale. Como dice, image 1920. Aspect ratio, imagen, ok, y tiro primary. También debería limpiar el contenido. Bueno, vamos a limpiarlo ahora. Free container, ok, quito esto. Lo que sí podría hacerle es el borde, eso sí. Teníamos, lo habíamos definido, 12, 12, 16, más o menos seguimos el mismo, vale. No, primero esto, 16. Esto lo quito y a los dos, 12. A los dos pequeños, 12. Puedo tirar también de... aquí. Ok. ¿Mantuvo el 12? No, esto no lo va a hacer aquí. Pero aquí sí. Sí. Sí, lo ha mantenido. Perfecto. Perfecto. Está bueno eso que... Está bueno eso. De Figma Sites. Vale. Vale. Preguntas que no voy a responder ahora. Taxonomy. H1 heading. Estoy limpiando. Aquí es H1 heading. Todo esto sigue bien, sigue bien. Solamente me quedaría limpiar el contenido. Y aquí no es difícil, es fácil. Porque yo solamente puedo dejar como ejemplo un solo... Bueno, venga, lo voy a hacer un poquito con más cariño. Voy a poner aquí un H2 y aquí un H3. El H3, claro, pero es que aquí está tirando de los otros estilos. Funcionan bien, pero están tirando de los otros estilos. No pasa nada. Quien descargue el template lo entenderá porque lo voy a notificar. Ok. Solamente quedaría ponerle títulos de Lorem Ipsum. No, a todo. Vale. Vamos a poner aquí. No tengo plugins. Oh, Dios, vale. Voy a hacer yo. Voy a tirar mi Lorem Ipsum de aquí de Text Expander y voy a meter aquí un título que sea este. Lo mismo aquí. Y aquí sí voy a usar mi Text Expander. Lorem Ipsum. Otro más. Copio aquí, pego aquí. No, pego todo. Ya está limpio esto, correcto. Y ahora me voy a... Aquí puedo dejar esto, tranquilamente. Voy a hacer aquí un H2. H2
heading. Y aquí voy a tirar todo el Lorem Ipsum. Todo el Lorem Ipsum, ok. Uno así, otro así. Aquí meto uno. Selecciono, meto uno. Y aquí puedo meter un poco más. Otro más. Perfecto. Esto está bien. Ah, aquí falta el giro, ¿no? El header no lo actualicé. Aquí. No. Entonces voy a coger esto así. Lo copio. Quito este de aquí. Reemplazo. Pongo el fill container. Está. Y ya está funcionando. Template limpia. O limpio. Bueno, ya después añado la nota y se queda así. Bueno, las conexiones, ¿hace falta hacerlas? Pues le voy a dejar un par de conexiones. Aquí ya no están, vale. Conexiones. Tengo el primary, bueno, aquí falta página primary. Se lo voy a poner así, primary, correcto. El acerca de... Bueno, momento. Esto es un proyecto. Project. No le voy a poner UX porque quiero que sea todavía más genérico. Project. Generic. Ahora, el botón Primary lo voy a conectar a la página Generic. Design. Link. Tirando a Generic. Hecho. Ahora, la primera tarjeta la conectaré con el project. Sí, ¿no? Lo dije bien. Link, project. Si me miro esto, ya están las primeras. Y ahora quedarían varias cosas. Vamos a ir por los templates. Lo primero, desde los headers, ir a la home. Si yo cojo este aquí, bueno, lo selecciona todo. Por lo menos hace eso. Vamos a hacerlo por dos. Home. Ok. Y lo mismo haría aquí. Home. También desde aquí al primary, al generic. Ok. Estoy pensando que podría ponerle primary y secondary. Lo haré. Generic, correcto. Y lo mismo de aquí. Link generic. Quedaría también desde el footer ir a la home. Sí. Footer. Desde el footer de los templates, no de este. Ok. Podría ponerle al, pero eso no lo voy a hacer hoy. Home. Home. Y yo decía, ahora, primary y secondary. Porque ayudará al usuario a aprender a usar este template. Si me voy a el giro y le pongo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esta instancia y aquí le pondré primary. Entiendo que esto se va a actualizar en los templates. Por Dios. Perfecto. Dicho esto, aquí también haré lo siguiente. Selecciono los secundarios y lo mismo haré con el header.
Está todo seleccionado. Ah, no, aquí. Ahora sí. Primary. Secondary. Esto quiere decir que esto ya lo tiene perfecto. El giro también muestra el secondary, perfecto. Y yo, si lanzo esto, primary, me voy a lo que vendría a ser el acerca de sin la taxonomía, perfecto. Ahora me voy a... Vale, aquí tengo el primary. Aquí no debí poner el primary, no pasa nada. Me voy a home desde aquí. Ok, voy otra vez. Me voy a home desde aquí. Ok, y si me voy a un proyecto, aquí sí puedo ir a primary. No, no lo tengo. Lo miraré. Vale, pero me voy a un proyecto. Home. Correcto, proyecto, home. Vale. No había conexiones desde... Me falta la versión mobile. Ah, amigo, no lo hice aquí. Ah, es que no se hizo. Es que lo hice... Es que no lo hice en el primary, Juanito, claro que sí. Si lo usas mal, Juan. Ahora. Pero vale, aquí si estoy en el primary, no. Sí, aquí sí, porque estoy en un proyecto. Madre mía. Primary y primary. Link primary. Que es el genérico. Okay. De aquí, más de lo mismo. No, aquí sí lo hice bien. Y aquí sí. No, aquí no. Aquí lo tengo que quitar. Y no lo quito de aquí. Estoy tirando del primary. Lo quito. No entiendo. Vamos a ver, Juan, lo tuyo. Estoy haciendo... creo que... Ah, no. Sí. Pero a ver, Juan. Hoy no es el día. Hoy no es el día, Juan. Vete tranquilo. Sin conexiones. La gente lo entenderá, supongo. Y si no, lo siento.